Estamos en vivo. Muy bien. Bueno, están avisando recién. Perfecto. Fantástico. Un poquito cortadas, pero bueno. Una lapicera, algo. Bueno, nada, no importa. Bueno. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, estamos en vivo con la doctora Eva Puente. Nos encontramos finalmente, las dos. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá para hablar, bajar el volumen, ahí está, para hablar de esto que sentimos todos, ¿no? Que es una fatiga, como que parece que volvimos a una supuesta normalidad con menos restricciones, pero supongo que todos compartimos un sentimiento de agobio, de cansancio, a pesar de tener la oportunidad de movernos, ¿no? Una pesadez. Venimos de mucho bajón de cuarentena, de momentos muy lindos, de bajones, y ahora que podemos salir, no sé si a ustedes les pasa que se hace difícil, que se hace pesado lo social, las obligaciones, ¿no? Así que quería que la doctora nos cuente de qué se trata el agobio, en principio. Se está hablando mucho en el mundo del agobio de cuarentena. Hola Damián. Así que quería ver, bueno, ¿qué nos puede contar la doctora del agobio de la cuarentena? ¿De qué se trató? Claro, para poder hablar del agobio de la cuarentena o de lo que los psicoanalistas llamamos depresión COVID, o que lo empezó a llamar el doctor Nacio depresión COVID, consideramos que esta depresión o esto que uno vive como agobio, este cansancio extremo, tiene todas las características de una depresión, pero de verdad no llega a ser una depresión. Digamos, no es una depresión porque la depresión tiene ciertas características y podríamos varias cosas. En primer lugar, intentar estar atentos a qué tipo de sensaciones tenemos, qué tipo de cuestiones nos despierta ¿qué tipo de gallo tengo? Es una novedad en vivo, ¿eh? No es una novedad. Bueno, no es la primera vez sí. A la cámara le digo que les Pero cuente claro, ustedes, yo trato sí. de contarle a ella la costumbre del intercambio. Decía que hay sabemos que la depresión es un sentimiento que persiste. Hay algunas características en esto a lo que uno debiera estar atento. Es decir, yo voy a tratar en el espacio que tenemos, si hay preguntas me las pueden hacer, pero voy a tratar de armar un poco el esquema de a qué cosas hay que estar atento. O sea, qué cosas salen de lo normal, es un modo de decir lo normal. Y queremos también, que yo le prometí a los usuarios del vivo, que queremos algunos tips también para levantar, para ponerle vitalidad a esto. Pero bueno, empecemos definiendo un poco qué es la depresión post-COVID es un modo de decir, No, es la depresión COVID. La depresión COVID. De algún modo se llama porque es un modo de depresión particular que lleva a una sobrecarga de angustia. Uno se deprime cuando no puede con la realidad, entonces aparece como un sentimiento de imposibilidad, de impotencia respecto a la realidad. Esta depresión COVID es un acopio de angustia, es decir, ha habido mucha angustia y sobre todo, es lo más importante de todo, mucha incertidumbre respecto al futuro. El acopio de angustia, ansiedad, mucha ansiedad y fundamentalmente lo que hace como la gran diferencia con lo que es un estado depresivo, digamos, de los que están descritos en los libros, es la irritabilidad, el enojo. Es decir, todos tienen que poder verificar en sí mismos que todo molesta, todo irrita, todo enoja de algún modo no habitual. Es decir, uno antes, o en general, tiene algunas cuestiones con las que se enoja más, se irrita más, se molesta más. Esta depresión COVID, incluso los que han padecido COVID después, hay una forma de enojo, de irritabilidad
que lleva a un razonamiento, a intentar entender por qué está ese estado de enojo con lo que fuere, y cuando se lo intenta razonar o se lo intenta verificar, hay razones que no alcanzan a la razón, es decir, que uno no puede terminar de poner en eje. Por lo tanto, tampoco se puede sacar ese enojo. Es súper interesante eso, ¿no? Porque es uno, por lo menos, de las inquietudes que yo fui recibiendo en el Instagram, tiene que ver con eso, ¿no? Esta irritabilidad, este enojo que uno no encuentra razones suficientes, ¿no? Me dirán, bueno, pero tu vida está bien, o bueno, la verdad, mucha gente ha perdido el trabajo, pero en el caso de que no, o tu familia está bien, o tenés buena salud, y sin embargo el enojo persiste. Y lo que yo quiero destacar, tomando las palabras de la doctora, es que quiero resaltar, que ella no lo aclaró, es normal, ¿no? Porque da mucho miedo esto de la depresión. Estamos hablando en términos de normalidad, de la normalidad de lo que sucede emocionalmente en esta pandemia. Claro, es una normalidad dentro de esta normalidad en la que estamos viviendo. Pero, a ver, hay algo destacable. Ha habido incertidumbre, hay incertidumbre, no sabemos cómo sigue esto, nadie sabe cómo sigue su trabajo aunque esté bien, tampoco sabe cómo sigue la sociedad, cómo es el después de la pandemia. Entonces hay un estado de incertidumbre que verdaderamente provoca estados, insisto, de desasosiego, de irritabilidad y de un cansancio, ahora sí tomando el punto inicial, de un cansancio que persiste. Es decir, uno descansa, pero de algún modo sigue cansado, hay como un estado de malestar permanente, no es exactamente cansancio, es algo que en una época se llamaba fiaca, es como que uno tiene como la imposibilidad de arrancar, no quiero arrancar, pero hay algo que y después me pongo ansioso y entonces arranco con todo, hay como un vaivén. No está ahí arriba o está ahí abajo, no hay equilibrio. Entonces, hay un estado normal dentro de este estado de pandemia, de COVID, porque estamos aún en pandemia. Todos insistimos en querer hablar de la pospandemia, pero verdaderamente es pandemia. Y algo muy importante de lo que ya se está hablando es de los efectos en la pospandemia, justamente porque, a ver, convengamos que esto en un tiempo va a ser una anécdota, digamos, un recuerdo, algo de lo histórico, algo, todos vamos a decir, ¿te acordás cuándo? Porque bueno, la vacuna, lo que fuere, 6 meses, 7, esto ya se está cerrando. Bueno, pero discúlpame, eso sería un buen tip o un buen punto de anclaje para ir hacia adelante, saber que hay algo de esto que está finalizando. Mientras la doctora sigue hablando, veo que se sigue uniendo gente. Hola, Chiche. Bueno, quiero saber, mientras van poniendo, ¿qué sentimientos tienen ustedes con esto del agobio de la pandemia? Ansiedad, como dice ella, fiaca, dificultad para iniciar cosas, desasosiego, incertidumbre. Mucha incertidumbre. Lo van anotando y lo vamos viendo. Bien, entonces, en este movimiento que se produce interno durante el 2020, que fue todo ese primer tiempo de pandemia, antes de esta promesa de final, porque más que un final o una posibilidad de final, lo que tenemos es como una supuesta promesa. Hoy alguien me decía, y no fue la única persona que me lo dijo, la alegría que recibía la gente, lo que había observado, la alegría que recibía la gente al vacunarse. Es como salvarse de esta catástrofe. Pero si bien esto todavía no terminó y amenaza con terminar, digo amenaza en sentido estricto, porque no es un sentimiento, más allá de la alegría del que recibe la vacuna, no es un sentimiento de, bueno, esto termina y después sigo el camino. No hay camino al principio. Esto es como un cono genocida, lo he dado en llamar yo, es decir, es un espacio negro en el que todo el mundo, de un modo u otro, ha caído, aún con la mejor predisposición y con el mejor escenario, porque hay escenarios, como dijo Tamara, buenos, escenarios escenarios terribles, escenarios espantosos. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Es algo que yo vengo diciendo desde el día 1, desde que empezó esto. Acá no hay gente que se ha enfermado por el COVID.
se ha enfermado por la situación de pandemia. El que estaba bien, de algún modo lo soportó bien, o lo fue soportando. El que estaba mal empeoró. Los niños ya se está observando que los niños, estoy hablando de los niños chiquitos, menores de 10 años, tienen depresión, ¿sabías? Los adolescentes tienen depresión, y los adultos, no, ni hablemos. Esta posibilidad de que todo termine de todos modos es una situación que no es clara. No hay claridad respecto a lo que va a suceder después. Entonces, durante el 2020, que fue esa primera etapa, donde sí se imaginaba de algún modo que todo después iba a seguir más o menos igual, o la vida iba a continuar de alguna manera como había sido hasta ese momento, la gente se dedicó, en los mejor plantados frente a la vida hasta ese momento, se dedicaron a hurgar en los rincones conocidos, a estimularse con lo conocido. Es un concepto del que voy a hablar en pandemia y es la propuesta para este tiempo donde hay un movimiento como para poder soportar el tiempo que todavía... ¿Cuál es la propuesta? Claro, pero primero tengo que habilitar un concepto que es la conciencia plena. Lo que se perdió fue la conciencia plena. Yo vivo este momento, pero este momento siempre es atravesado y arrasado por la incertidumbre del después. No hay un momento, no hay tiempos plenos en este tiempo, ¿no? Claro, perdón, eso están poniendo mucho, sí. Como destacando el tema de la incertidumbre. Nancy, te leí que lo puso varias veces. Hola Jime, no vamos a unir más gente al vivo hoy, pero lo podemos hacer en otro momento, así conversamos con ustedes. Incertidumbre, bueno, es interesante entonces explicar un poco, pues lo que más se destaca es la incertidumbre. Es la incertidumbre, por eso digo que no hay... La vida está hecha. La vida está hecha de momentos plenos y momentos de ruido. Todos sabemos que tenemos tiempos de plenitud en la vida y tiempos de ruido. Esta es la vida de todos los días, la que vivíamos antes porque hay algo que es claro, que nunca va a volver a ser el mundo lo que era. Esto es bien claro, digamos, ¿no? Nadie que tenga 2 neuronas que hagan sinapsis puede pensar lo contrario. Pero aún en ese tiempo en el que vivíamos antes, había momentos plenos, momentos donde momentos plenos me refiero a estados, el estado de, bueno, yo estoy acá, estoy con ella, estoy hablando con la gente que se ha ido uniendo, acá hay un libro, esto es una mesa, estoy conectada con este momento en el que estoy. Al estar conectada con este momento lo puedo disfrutar. Después, bueno, hay un montón de tiempos de mucho ruido. Yo lo que pensaba, pensando en lo que pude razonar pensando en este vivo, era justamente eso. Creo que lo que más se perdió fueron los momentos plenos. Son todos momentos de incertidumbre. Tomo este celular y aún tomando este celular, ¿qué va a pasar con los celulares? ¿Va a seguir la producción de celulares? Hoy fui a hacer una compra de comida para mi perro y no había comida para perros. No había. Sí, la chica lo que me dijo es que no le llega la comida. Si no llega la comida, no hay producción, no sabemos qué pasa con el trabajo, la economía está alteradísima, ya sabemos, no es un espacio para hablar de economía, pero entonces se pierden los momentos plenos. Entonces yo pensaba, ¿qué tips? Porque ya me había dicho esto Tamara de los tips. ¿Qué tips darle a la gente o darnos todos para poder sostener después del 2020, donde cada uno desde el mejor lugar se fue acopiando, se fue tratando de conectar y de llenar y de limpiar rincones oscuros, qué le gustaba, qué no le gustaba, hacer cosas que había dejado de hacer, tiempos en los que se dio permiso para algunas cosas. Ahora viene el 2020, estamos en el 2021 con un final supuesto, prometido, y un después que va a comenzar. ¿Qué hacemos en este durante y en este después? ¿Cómo soportamos este durante para poder llegar a ese después? Después veremos. Primero, todos los días tenemos que tratar de armarnos un espacio de plenitud. Podemos llamarlo plenitud desde la literatura o conciencia plena. Momentos donde nos conectemos realmente con eso que estamos haciendo sin permitir que intervenga
ninguna de estas ideas, además tan terrible, porque si uno mira la televisión, ve los noticieros, escucha todo es horror, todo es terrible, todo es, y si no, alguna noticia que nadie se puede creer. Entonces, tratar de limpiar y tener algún momento realmente de plenitud. Yo lo que dije cuando comenzó este año es que era un año para ponerse activo. Parece absurdo pensar en ponerse activo cuando estamos todos limitados y carentes de movilidad real, ¿no? Si queremos viajar, si queremos hacer algún trámite, todo es un incordio. Entonces, ¿cómo hacer para moverse? Pero hay que moverse. Conciencia plena, conexión con la propia vida y mucho movimiento. Propuestas. Segundo tip, digamos, proponerse con todo lo que pudimos acopiar del año 2020, de todo eso que no habíamos hecho, que empezamos a hacer, que queríamos hacer, que nos dimos cuenta que nos gustaba hacer, con todo eso realmente construir un proyecto. Aunque el proyecto pueda parecer que no tiene sostén, hay que construir proyectos y llevarlos a cabo, poquito, lentamente. Pero es fundamental tener todos los días un momento de autorreflexión, un momento de conciencia, como les decía, plena del momento, y un proyecto. Y ponerse en acción, como sea, cuidar el cuerpo, la alimentación el que menos la ha regulado, pero también pasa que dentro de lo que es la depresión COVID, los trastornos esto no lo dije antes, pero en la depresión hay angustia, hay ansiedad, hay irritabilidad, mucho enojo, con todo, trastornos de alimentación y trastornos de sueño. A ver, vamos a repasar algunas cuestiones también pensando. Damián o Demián, te conozco del Instagram, pero estoy confundida con el nombre. Dijo, por ejemplo, vivir el presente, ¿no? Cuando hablabas de esto de la conciencia plena. Nancy nos habla de disfrutar y dijo algo muy interesante. Decía que lo que habíamos perdido era la creatividad, era la posibilidad de disfrutar, como el registro del disfrute, ¿no? Esto que vos decís, ponernos creativos. Entonces yo pensaba porque el disfrute tiene que ver justamente con eso, con estar en el momento, no es vivir el presente permanentemente, porque esto es imposible, y también correr riesgos en este intento, porque es tratar de atrapar lo que no se puede atrapar, lo que es como el jabón. La arena. O el jabón, uno lo quiere y se escapa. Es decir, el presente es algo que se puede atrapar o vivir en determinados momentos donde uno le pone todo el cuerpo a ese momento. Todo el amor, todo el cuerpo, toda la intensidad a ese momento. Todos los días tienen que tener un poco de esto en este tiempo y en el futuro, y en el pasado también. Esto es importante. O sea, vuelvo a aclarar, vivir el presente permanentemente y es una utopía, pero sí. Pienso que se puede entender si uno considera lo que es estar presente, tomando esto que dice Damián o Demián. Estar presente no es vivir el presente, es estar presente en la práctica, en eso que se está haciendo, ¿no? En la práctica me refiero a lo que sea que uno está haciendo. Si uno está haciendo un café, por ejemplo, olerlo. Claro, siente el olor del café, el sabor. Primero hay que focalizarse en la situación, ¿no? Una práctica que es muy útil es decir, bueno, a ver, hoy es martes y van a ver que uno tarda en saber qué día es, ¿no? Bueno, hoy es viernes, pero por ejemplo, ¿no? Hoy es martes, estoy acá, ¿viste? ¿Qué temperatura corporal tengo? ¿Qué perfumes hay? Estoy preparando el café, está calentito, tengo la taza, estoy seguro, estoy en mi casa. También, no solo, digo, no, la situación que sea. No, la claro. situación que sea, estar presente. Si estás con un otro, por supuesto, la alegría de tener al otro enfrente. Parece una tontería, pero no lo es. Disfrute de estar con el otro. Tomar una mano, mirar a los ojos, detenerse a reconocer a ese otro. Todo lo que implique estar presente. Uno puede estar presente en las prácticas de la vida, no es lo mismo que vivir el presente. Quiero agregar, ¿no? estar presente en el proyecto propio también. Eso es fundamental, es decir, tener un proyecto. Pueden anotar, pueden escribir. Yo les sugiero bastante a los pacientes que construyan un esquema de qué es lo que querrían hacer con la propia vida. No, aunque eso parezca muy lejano, no,
no posible, pero hacer un pequeño esquema de lo que uno quiere y estar presente también en la construcción de ese esquema, en el hacerse cargo, en el apropiarse, ocuparse más de lo propio. Hay algo que no dije antes y quisiera sumar a esto. Toda esta situación de pandemia, la parte negativa, nos llevó a una cosa muy uterina. Los psicoanalistas hablamos mucho de un sentimiento uterino, bueno, entonces por un lado hay que agobio, estoy encerrado, pero por otro lado, qué cómodo que estoy, así encerraditos, nadie me molesta, ¿no? Entonces muchos tienen que percibir claramente, estoy segura que lo pueden registrar, que hay como comodidad. Yo insisto mucho este tiempo con la necesidad de quebrar la comodidad de estar sentadito, porque todos tenemos instinto de muerte, como decimos también los psicoanalistas, instinto de muerte. El instinto de muerte es como un cordoncito que nos tira a quedarnos quietitos, aletargados. Entonces, por un lado está lo depresivo, todo lo que uno puede señalar, observar, pero por otro lado también está la comodidad aplastante. De esa comodidad yo les sugiero que se agarren de los pelos, se saquen a patadas de esa comodidad. Esa comodidad es una comodidad trucha, mentirosa, falsa y nefasta. Entonces, esa comodidad hay que descartarla. Por eso, estar presente en lo que uno hace es también estar activo. Construir un proyecto y llevarlo a la acción del proyecto. Ir activándolo poquito, repito, mucho, a ver, me alcanza lo que tengo, cómo tendría que armarlo en esta nueva realidad. Especular en sentido de buscar, de hurgar, de investigar y ponerse en acción contundente, mucha acción, no quedarse quietos. Yo les diría, cuidado con la oscuridad y con el achanchamiento. Insisto en esto porque es lo que veo como un prototipo de este tiempo. Entonces todos tienen la justificación de bueno, pero así es mejor, o todos no quieren volver a lo presencial. La gente ya no quiere volver a lo presencial. De hecho, ya se están organizando muchas actividades semipresenciales, la mayoría diría. Y esto también es una cuestión que la energía que transmite el estar con el otro es una energía que potencia. Entonces vamos a repasar, yo siempre hago repaso, ¿no? Podemos destacar presencia desde esto de estar presentes en cada práctica. Zona de confort, nos dice. Bueno, ahora vamos a hablar de eso que tiene que ver con esta comodidad. Entonces, presencia, acción, creatividad, ¿sí? Y esto de lo que hablamos, a ver, escuché muchas personas que dicen que la pandemia les hizo muy bien porque estaban adentro de su casa muy cómodos, un horror. Bueno, lo que pasa es que al principio todos los humanos en esta vorágine en la que estábamos necesitábamos bajar algunas revoluciones y en algún momento valió, pero hasta un punto. Ahora no me quiero desviar ahí. Es que desde ese lugar la naturaleza es sabia y lo que nos ofreció la pandemia fue justamente la posibilidad de dejar lo robotizado, ¿sí? Las más medias, lo robotizado, todo ese espectáculo que sucedía afuera y que a cada uno lo dejaba alejado de sí mismo, lo perturbaba, lo condicionaba a determinadas cosas. En ese sentido fue saludable, pero fue el tiempo, tu límite, el límite se pasó y ya no, eso ya no. No nos sirve. Y sí es cierto que hay algo de horror en ese quedarse quietito y detenido, que fue muy lindo porque nos dimos tiempos, porque conocimos más nuestro propio deseo, lo que nos gustaba, lo que nos pusimos una dinámica más apropiada. Sí, pero quería contar que desde el psicoanálisis, una mínima abuelo de pájaro, es todo el instinto de muerte, ¿no? En el psicoanálisis hablamos de instinto de muerte y instinto de vida, que lo nombró la doctora hablando de este achanchamiento. Recién comentaban esto de la zona de confort. Los seres humanos tenemos ambos instintos y son funcionales entre sí.
Y la idea es que estén equilibrados. Cuando hay, por ejemplo, una depresión muy fuerte, se han desequilibrado. Yo se los explico de manera muy superficial. Pero, por ejemplo, cuando uno come, una clase básica de psicoanálisis, cuando uno come, desgarra la comida, el acto de desgarrar con los dientes un pedazo de carne o un pan, algo duro, y en sí conlleva la acción del instinto destructivo de muerte, pero también está el instinto de vida interactuando porque uno se está alimentando, ¿no? Esto para que se entienda que ambos instintos interactúan y son funcionales. De lo que nos tenemos que cuidar es cuando el instinto de muerte, diríamos los psicoanalistas, empieza a ganar la partida e insiste mucho. Ahí es cuando estamos achanchados, nos quedamos en la zona de confort y, como dijo la doctora, hay que construir desde la incomodidad. Pero ¿cómo no alimentar el instinto de muerte? ¿Cómo no alimentarlo? En una época donde no estaba solamente el miedo a enfermar, no está solamente el miedo a enfermar y morir, sino es el miedo a enfermar, morir y no poder despedirse de los seres queridos, o sea, no poder despedirse, no poder estar con el otro, que no puedan estar con uno si esto ocurre. Es decir, el instinto de muerte se alimentó mucho en este tiempo y junto con ese instinto de muerte el instinto de defensa, el impulso de defenderse de esto, lo único que se intenta con esto es buscar, digamos, cómo guardarse o resguardarse en un lugar que uno cree que es como una pancita de mamá que nos deja en ese útero protegido, que es la casa, el lugarcito cálido, cómodo, pero como ya se pasó el límite, ahora ya pasa a ser peligroso continuar. Bueno, como todos los embarazos, en un momento el chico tiene que salir. Entonces, pero bueno, el chico ya se demoró, sí, bien hace rato. Bueno, yo le digo siempre a mis pacientes, y la doctora seguro también, que las mejores cosas se construyen desde la incomodidad. Si todos ustedes reflexionan en cosas valiosas que hicieron en su vida, siempre partieron de una zona de incomodidad. No hablamos de incomodidad como algo feo, sino como eso y hay que insistir un poco más y hay que empujar un poco más. Y acá nos dice Ale que el home office no ayuda a salir de ese lugar. Y por tiene supuesto, razón, vale. Sí. que no ayuda porque no ayuda porque realmente nos instala, repito, en ese útero, en esa comodidad obsecuente, ¿no? Con la propia lentitud, digamos. Uno tiene tenemos que hacer un gran esfuerzo, como dice un psicoanalista francés, Jacques Lacan, digamos, es mucho más difícil. Si no supiéramos, dice él, que vamos a morir, soportaríamos la vida. Es decir, hay algo del instinto de muerte, como diría Freud, también gana la partida. Es decir, la gana porque el instinto de muerte no alcanza, la pelea no la termina de ganar, pero evidentemente tanto regodeo con la muerte, con la amenaza de muerte, con toda esta cosa instintual que nos superó a todos en lo que nos rodea y aún nos rodea. De verdad, esto llegó a un límite. Entonces hay una necesidad de ponerse en acción. Lo que quiero decir es que uno a veces dice, hay gente que es hiperactiva y esto también es un horror, o que hace demasiado, pero justamente el hacer mucho en este momento es superador, porque es todo un gran esfuerzo. Cada cosa que se hace parece que es más, tiene más peso del que tenía antes, porque todos de algún modo estamos tocados, salpicados por esa depresión COVID. Eso es lo que de algún modo quería decir, ¿no? Todos tenemos algo de eso que nos cayó, nos salpicó, nos pulsionó negativamente. Y entonces ahora hay que hacer un gran esfuerzo, como dijo Tamara, el ejemplo de la comida, para desgarrar la comida de la vida, digamos, lo vital, lo de todos los días. Hay que hacer como una fuerza superadora de eso. Es cierto que después de las posguerras, por ejemplo, de las grandes guerras después, en la posguerra, es cuando más el mundo construyó, avanzó, evolucionó. Nosotros estábamos muy cómodos antes de la pandemia, en el sentido de una comodidad ficticia, porque parecía que la tecnología le ganaba
la carrera a la humanidad y que entonces todo iba a ser como sencillo y entonces todo online y entonces todo se podía encontrar de esa manera y en ese estuche es como muy difícil exponerse de este modo en un vivo, por ejemplo, ¿no? Estar ahí en una cámara, no sabemos quién está del otro lado, cuando yo doy clase, el intercambio con el otro, la energía que el otro me da, la mirada que me devuelve el que está ahí, me lleva también a decir cosas que de otro modo no diría. Ahora estoy solita con mi halo, digamos, yo me pregunto, yo me respondo, yo me escucho, y claro que no es saludable esto ya al principio un rato porque estábamos muy anestesiados por lo que estaba ocurriendo en el mundo, esto es obvio que estábamos anestesiados, pero ahora, sí. Pero ahora ya se pasó el límite. Se pasó el límite y ahora hay que agarrarse de, como les dije al principio, de los pelos, sacudirse, levantarse de la silla cómoda, salir a la acción, a una acción que realmente supere esta comodidad en la que estamos instalados. Claro, y es la acción que sea, porque yo me quedé pensando en lo que comenta Ale, ¿no? Del home office, y bueno, pensaba en algunas cosas que creo que todos están al tanto, pero por las dudas está bueno repasarlas, que parecen tonterías, pero para el home office, Ale, lo que hay que hacer para que funcione, porque pensé, estamos hablando de esto, y si viene una segunda ola, y si pasa algo más, ¿no? Y nos volvemos a encerrar para decir qué hacemos con todo esto que estamos conversando. No, con esto siempre vamos a Por poder eso, hacer, a eso voy. porque la incertidumbre todavía está y va a seguir estando. Yo estoy hablando de moverse en una dinámica de una acción con un propósito y una propuesta y digamos, hay algo fundamental para salir el virus de la incertidumbre, ya no lo vamos a llamar el pandemia COVID, sino el virus de la incertidumbre. Para salir del virus de la incertidumbre hay que hiperaccionar. Por eso digo acción contundente, no dije acción solo. Acción contundente, mucha acción. Entonces, Ale, por ejemplo, seguro ya lo sabés, pero bueno, desde despertarse 1 hora más temprano. El que hace respiraciones las hace, el que no las hace igual, porque hay que hacerlas. Salir, ¿sí? Ver la luz del sol. Hay algo muy importante que se está estudiando mucho, ahí vamos hacia otra ventanita más sencilla de esto que estamos hablando, pero son tips que sirven, ¿no? Desde lo que es todo lo que tiene que ver con el hackeo biológico, ¿no? Todo lo que es el hackeo de lo biológico. Cómo despertamos al sistema en esta realidad en la que estamos, que achancha, o si volvemos a tener que estar encerrados un tiempo. Bueno, por ejemplo, es fundamental cuando uno se despierta, importantísimo ver luz solar, ¿sí? Ventana, balcón, la ventanita del lavadero, lo que tenga. Claro, pero hay gente que tiene fobias a todo eso. Vamos a pensar que hay mucha gente que o no quiere o no le gusta y bien, tiene que hacer el intento. Tienen que hacer el intento. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la luz solar, hay una serie muy sencillito, digamos, de mensajes que recibe el cerebro, que reciben las hormonas, y eso ya empieza a ser un modo de despertar. Entonces, Ale, despertarse 1 hora antes, ver la luz del sol, tomar una buena inhalación de aire, de oxígeno, despertarse, bañarse, peinarse, vestirse, maquillarnos las chicas, ponernos perfume. Yo me divertía mucho porque cuando empezaron los primeros meses de trabajo en la pandemia yo me perfumaba y después me encontraba delante del teléfono llena de perfume. Entonces digo, perfumarse, armar un ambiente que esté bueno, con buena iluminación, la jarra de café, las flores, todo eso que parece obvio, sí, lo que le yo gusta lo quiero a cada repasar, uno, lo que claro, le gusta lo que sea, pero lo que le gusta a cada uno, moverse. Y por eso digo, tener como una perspectiva interna, ya más desde el psicoanálisis, por tener una perspectiva interna hacia dónde uno quiere dirigirse. En ese sentido, construir una acción contundente, digo, definitoria, ¿no? Reunirse, aunque sea por este medio, por el medio que sea, con la gente con la que puede uno armar algún proyecto, e intentar del modo que sea estar cerca del otro en algún momento, en algún tiempo. La energía del otro es algo que no
no tiene modo de ser canjeada por otra cosa. La energía del encuentro, ¿no? La lectura, el mundo interior, ¿no? Entonces, si uno reúne todo este artificio de la afuera y toda esta energía de la naturaleza que nos ha jugado una pasada tan difícil, ¿no?, en este tiempo, con lo interno, con el matrimonio de este afuera y este adentro, este encuentro, este lazo, bueno, creo que pase lo que pase, porque es probable que venga una segunda ola, ¿no? Muy probable, también es improbable, digamos, volvemos a la incertidumbre, pero no importa, todo esto que estamos hablando es para ayer, para hoy y para mañana y para lo que venga y para el después también, ¿no? No quedarnos quietos, esto no es una sentencia de muerte, esto es una pandemia y la humanidad ha atravesado pandemias y las ha superado. Acá me dicen que bueno, sí, que esto del desafío de no perder los contactos afectivos, para que lo entiendan también desde el psicoanálisis, el encuentro con el otro nos permite, nosotros tenemos, vamos a decirle, una energía que parece la libido, ¿no?, que tanto han escuchado hablar, que no es solamente sexual en el sentido explícito popular. Pero perdón, discúlpame, es importante esto que dijiste, si no lo vamos a decir. Sí. Es fundamental la sexualidad. Bueno, ahora pues eso en otro vivo hablamos de la sexualidad en pandemia. Pero no se lo puede dejar de decir, o sea, no es solo el contacto, digamos, digamos, en la interacción, que lo que dice Tamara exactamente, la necesidad del contacto, sino también la necesidad de caricias. El cuerpo, el alma necesita caricias. Yo lo que he observado mucho, lamentablemente, en este tiempo, es que al principio no sucedía, pero lo que ha sucedido mucho con la gente que ya estaba mal, con sus lazos afectivos y con su sexualidad, se ha enfermado mucho. Se han destapado enfermedades, enfermedades de todo tipo, ¿no? Y es importante ahora entender que algún lazo de contacto físico con lo que sea, hombre, mujer, el deseo de cada uno, pero no perderlo. Por ahí mucha gente trabaja con las cuestiones de la sexualidad como algo. En este momento mucha gente habla de, preguntan los pacientes, pero a ver, ¿cómo este no es un buen vínculo, este es un buen vínculo, este es un vínculo definitivo? Yo le digo a todos los pacientes lo mismo. En este momento no se trata necesariamente de grandes vínculos o de vínculos definitivos. Se trata de que el cuerpo, como envase, como sagrado, como algo que nos pertenece tan sagrado, reciba las caricias que necesita, el contacto que necesita. Aunque ese no sea el gran contacto, mientras no sea nocivo, tóxico, dañino, que no sea el mismo contacto. Bueno, Jimé, sí, lo vamos a guardar. Yo lo que quería contar de esta energía que tenemos seres humanos, de la libido, es por qué el encuentro con el otro. Porque hay algo, también una clasecita muy básica de psicoanálisis, que es que uno libidiniza el objeto, diríamos los psicoanalistas. O sea, ¿qué hay? Para que uno entienda, como una cinta maravillosa que sale de uno y toca al otro, y le pasa una energía al otro y recibe una energía del otro, que puede ser mejor, lo que sea, digamos, ¿no? Pero por eso es tan importante el encuentro con el otro. Yo leo lo que dicen mientras. Por eso es tan importante el encuentro con el otro, porque en ese encuentro con el otro uno proyecta, mueve información de uno mismo, genera un montón de cosas que en la soledad se hacen difíciles, ¿no? En el encierro en uno mismo. Por eso Vane decía hace un rato que el contacto con lo propio. Vane, del contacto con lo propio, cuando empezamos, hablamos de esto, ¿no? De esto de accionar, de tomarse momentos de presencia en las prácticas cotidianas. Ale decía también, que me pareció interesante y tiene razón, con esto del home office, lo que sucede con la falta de límites con los horarios.
lo destaco también porque bueno, lo salteamos. Parece también dentro de toda esta profundidad algo sencillo, pero es súper importante, porque si no la vida se desdibuja y el trabajo les come la vida y es mayor todavía el bajón. A ver, ¿qué más? Bueno, alguna... Nancy, bueno, vamos a hacer otro, yo ya tengo. Las enfermedades en la época del COVID. La sexualidad, voy anotando tópicos que me parecen interesantes. ¿Querés comentar algo más? Bueno, yo lo que quiero volver a aclarar respecto a los contactos afectivos, que vuelvo a repetir, es importante en este momento un amor, un amante, es muy importante. Es mucho tiempo para un cuerpo sin contacto. Y sobre todo en un tiempo donde el uterino está tan presente, es peligroso para ese cuerpo. Es decir, digamos, quien no está en pareja, que intente algún tipo de expareja, contacto, algo, pero que ese cuerpo no pierda el contacto con su envoltorio libidinal, ya que estaba hablando Tamara de libido, ¿no? Hay algo muy, muy necesario, muy importante, porque también hay lo que yo observo con los pacientes es que hay una desconexión de la sexualidad. Hay una enorme desconexión, porque al perderse esta energía que circula, en las parejas la sexualidad se amortiguó, digamos como que no hay la estrategia de toda lo que el otro provoca, lo que la vida provoca, lo que el mundo provoca. Entonces hay como una caída que es preocupante, repito, porque lo que he observado es que hay muchas enfermedades que han como aparecido, situaciones difíciles que nada tienen que ver con el COVID, tienen que ver con otro tipo de cuestiones, de cuerpos que están, como digo yo, cuando se enferman, gritan, protestan, reclaman ese contacto. Digamos, es muy importante en este momento no perder de vista, parece fundamental. Sí, porque lo que sucede es que hay dentro de esta energía, para entenderlo de un modo sencillo, que tenemos que mover, cuando no se mueve, queda sobre el propio cuerpo, y eso hace al síntoma, ¿no? Entonces uno podría decir, de un modo que puede sonar un poco bruto, pero esto es como gozar con el otro, ¿no? Que el cuerpo goce en una interacción con otro cuerpo, porque cuando queda sobre el propio cuerpo ese goce, ese libido dando vueltas como en el barro, como la rueda que no avanza, empiezan a aparecer síntomas, aunque no sean graves. Probablemente todos hayan visto que una alergia o caída de cabello o bueno, diferentes cuestiones, hablando de cuestiones más genitales, muchas infecciones urinarias. Bueno, han habido muchísimos síntomas en pandemia, o gente que la recrudecieron síntomas que ya tenía, que más allá de nuestra perspectiva psicosomática, estoy leyendo, más allá de la perspectiva psicosomática, es bueno que entiendan esto, ¿no? La importancia de estar con un otro, como dice la doctora, tiene que ver con mover esta energía con otras personas para que no recaiga sobre el propio cuerpo y no quede patinando y dejando huella como la rueda en el barro, ¿sí? Acá, Jime, te estoy leyendo, invítalo al vivo la próxima. Dice que sobre todo los hombres pierden desconexión en pandemia. Invítalo al vivo al próximo. Claro, porque no tienen el estímulo de estar en el mercado. Sí. Hay algo del mercado, pero no lo digo como broma, es decir, es esto de estar en el afuera, de generar en el otro, de abrir el deseo en el otro, en cualquier otro en el mundo, en ese intercambio que estimula y que al no estar, generar esta obligación de distancia, hay como hasta, yo lo que he observado es que hay hasta un temor o una inhibición o una timidez respecto a la cuestión, que es lo que van manifestando los pacientes en general. Silvia pregunta si la falta de deseo sexual tiene que ver con la depresión COVID por pulsión, porque aumenta, como veníamos conversando, ¿no? La pulsión de muerte se ve
aumentada. Sí. Sí. Tiene que ver, es decir, es uno de los de las cuestiones, de los efectos de todo este tiempo de aislamiento y del COVID, si es la depresión COVID. Por ejemplo, les cuento, Silvia, porque cuando uno estudia todo lo que tiene que ver con la sexualidad, una vez un profesor dijo algo que me pareció muy interesante: de lo primero que se prescinde es de la sexualidad. En una situación de guerra, en una situación de amenaza, de lo primero que la gente prescinde, lo primero que se olvida, ¿no? Es de la sexualidad. Esto estamos hablando en términos de una sexualidad saludable, equilibrada. Después, cuando hay cuestiones más patológicas, bueno, pasan otras cosas. Pero hablando de una, todo les debe haber pasado cuando están preocupados, cuando están muy estresados por algo del trabajo. Lo primero que pasa es que hay ausencia de deseo sexual, porque es de lo primero que se prescinde, ¿no? Como es como frente a una enfermedad severa, hay un punto, digamos, hay dos momentos. En un primer momento se arrebata con la sexualidad, que eso también se presentó en este tiempo, como un arrebato, como un descontrol, digamos, como que bueno, es como el último manotazo de ahogado cuando la vida parece que se escapa. Y después aparece el freno, ¿no? O sea, descontrol, después aparece el freno, o sea, la sexualidad en definitiva se desequilibra. Entonces yo de lo que hablaba es de estos cuerpos que necesitan caricias, contacto, encuentro de amor, que aunque no tenga amor, digo amor como amor, buen trato y sexualidad, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ir cerrando. ¿Alguien quiere comentar algo más? Un tema para próximo vivo, anoto. Vamos a hablar más de sexualidad. A ver quién se anima a escribir más acerca de la sexualidad, porque tuvimos dos valientes, Jime y Silvia, que escribieron. Bueno, entonces, repasamos. Estar presentes en las prácticas, ponernos creativos, estar presentes, creativos, activos. Actividad y proyecto. Hay que proyectarse. Esto se está trabajando en este momento en Francia con este tema, fundamentalmente con los adolescentes, con los niños. Porque la depresión tiene esta característica, bueno, me quedo, lo que me gustaba ya no me entretiene tanto, no pienso, por esto de la incertidumbre no solo está en lo que va a pasar, sino en que en mi propia realidad está la incertidumbre de no sé qué quiero, no sé lo que voy a hacer, no sé lo que me interesa. Entonces, hay algo que quisiera decir antes de terminar, y es que los padres tendrían que estar bastante atentos para para poder identificar cuando en los chicos, porque esto no solo le pasa a los adultos, en los chicos o en los adolescentes hay depresión COVID, que en el caso de todos tendrían, niños, adolescentes y adultos, tendrían que buscar algún tipo de ayuda en cuando la depresión comienza a pasar de cierto límite. Cuando uno ve que un chico está más de una semana, 7, 8 días, como se está trabajando en este momento, y sí, persiste con una desconexión de cosas que habitualmente le gustaban o que habitualmente hacía, los adolescentes todos siempre están de mal humor, pero cuando están de mal humor de los no habituales, cuando no recuperan el buen humor de ninguna manera, cuando esto persiste hay que buscar ayuda. Y entonces hay que distinguir y lo único que se le puede ofrecer cuando persiste o no persiste. O sea, la señal es esa: persiste o no persiste. ¿Persiste más de determinado tiempo? ¿O son 2 días de mal humor? ¿O son 2 días de inacción? Y sobre todo ofrecerse proyectos como cierta temporalidad futura. O sea, hay un futuro que como dice también este psicoanalista francés, hay un futuro que no está, se nos bloqueó el futuro, es como si no hubiera futuro. Todos en algún momento, estoy segurísima de los que están participando y los que no, todos en algún momento en este tiempo hemos sentido, ¿y hay futuro? ¿Qué pasa con el futuro? La incertidumbre y el no futuro. Bueno, porque las no ganas tienen que ver justamente con la incertidumbre. Las no ganas son consecuencia
de algo que aparece inclusive a niveles muy inconscientes, ¿no? Como, ¿y para qué? Me quedé pensando en algo, antes de cerrar, que le quería decir a Jimena, que habló de esto de lo masculino y lo que les pasaba con este asunto de la depresión y del encierro, por cuestiones más complejas. Es decir, el hombre tiene esta cuestión fálica y necesita sentirse activo, potente. Para el varón es muy importante. Y eso, al estar activo, al estar potente en la vida, en el mundo, claro, exacto, tienen que estar activos, tienen que estar potentes. Si eso no lo pueden hacer, claramente, claro, no lo favorece el encierro, ¿no? Esto es como para comprenderlo. En un punto nos sucede a todos. Cuando uno empieza a moverse, empieza a tener más ganas de todo. Sí, yo decía que a todos les pasa, no solo... No, sí, pero bueno. Pero es cierto que los hombres tienen una característica más por lo fálico. Bueno, por lo fálico es esto, es la potencia, es el poder, sí, es el miembro masculino que lo representa. Bueno, vamos cerrando, nos despedimos, muchas gracias. Dudas, comentarios, me escriben por privado, y si quieren que hablemos de algún otro tema, sí, propónganlo, porque sería interesante poder colaborar en este tiempo. Sí, veo que se quieren solicitan para estar en el vivo. Lo podemos hacer. En el próximo vivo elegimos a alguien y vamos a confiar que la persona que va a estar en el vivo es la persona que lo necesita. Lo hacemos así al azar. Bien. Bueno, chao. Buen fin de semana. Muévanse mucho. Muévanse mucho. Acción. Chao. Gracias, Silvia. Dice, gracias a las dos, becares.